Bueno, en esta oportunidad voy a presentar el proceso de reconocimiento de sentencia extranjera. Abordando el caso 2011 DR, raya 3349, raya 02D, raya K. Mediante la sentencia emitida por el juez del 10º Circuito Judicial del Condado de Seminole, Estado de Florida, Estados Unidos, que resolvió el caso, declarando disuelto el vínculo matrimonial entre las partes, Olga Cecilia Gold y William Joseph Miller. Para ello, empezamos precisando que para que una sentencia extranjera tenga validez en el Perú, deben ser reconocidas por los tribunales judiciales peruanos mediante el proceso de reconocimiento de sentencia, o llámese exequatur. Este proceso puede accionarse bien de parte, en este caso son los interesados o los interesados, como sucedió de autos, que en este caso Olga Cecilia Gold y William Joseph se apersonaron ante el órgano judicial peruano a efectos de presentar el escrito de mutuo acuerdo. Seguido de ello, puede presentarse por un interesado, por un intermedio. El intermedio, que viene a ser un apoderado directamente, ¿no? Pero para que el apoderado tenga injerencia dentro del proceso, no puede ser así nada más de palabra, entonces necesita un documento. Este documento vendría a ser lo que es la escritura pública. En cualquiera de los supuestos, en cualquiera de los casos, se requiere que se cuente con copia del íntegro de la sentencia. Esta deberá estar, lógicamente, debidamente legalizada y traducida al español de ser el caso. Segundo supuesto, es que la copia certificada del documento de DNI de quien lo solicita esté vigente. Ya conocido el caso que vamos a abordar, el presente lo hemos determinado en base a las etapas del proceso, ¿no? Las etapas del proceso que comprenden directamente la primera etapa del proceso o la primera resolución del proceso, que vendría a darse en primera instancia directamente, porque el caso que hemos abordado comprende las tres etapas, tanto la primera instancia donde se emite una resolución, se apela esta resolución, se pasa a segunda instancia, a la sala superior, y mediante la casación se va y se le otorga la razón a los recurrentes. Entonces, etapas del proceso. Nosotros, en nuestro ordenamiento jurídico, ya tenemos los procesos debidamente definidos. Llámese el proceso de conocimientos, llámese el proceso de ejecución, llámese los procesos especiales. El proceso de exequatur es un proceso excepcional. ¿Por qué excepcional? Porque este proceso lo único que busca es la homologación de la sentencia. Para ello se solicita, mediante el exequatur, el reconocimiento de la sentencia, el carácter ejecutivo, la fuerza legal. ¿Por qué? Porque esta sentencia ya tiene la calidad de cosa juzgada, porque no se objetó, no se accionó en su momento. Entonces, como no se accionó en su momento, ya se finiquitó el proceso, ya tiene la calidad de cosa juzgada. Muchos autores consideran que al tener la calidad de cosa juzgada esta resolución extranjera, de mero trámite debe darse su reconocimiento por el órgano en este caso extranjero, en este caso el órgano peruano. Pero no sucede así, porque se tiene que iniciar un proceso, y este proceso vendría a ser un proceso excepcional. Como es un proceso excepcional,
necesariamente se va a regir por plazos para resolver el legislador y va a tomar, ¿no?, los plazos necesariamente del proceso abreviado en cuanto a los tiempos para accionar, en cuanto a los tiempos para accionar de parte, en cuanto a los tiempos para resolver por parte del juez. ¿No? Entonces, como ya conocemos, el proceso tiene la etapa postulatoria, ¿no?, que vendría a ser la parte introductoria del proceso, donde se inicia el proceso, donde se gesta el proceso. ¿Qué comprende directamente? Acá comprende la presentación del escrito, la demanda. La demanda se rige por los presupuestos del artículo 424, 425, 426 del Código Procesal Civil. Entonces, acá puede darse tres supuestos. Primero, que se declare la admisibilidad. Si se declara la admisibilidad de un proceso que no sucedió en autos, se continúa con el normal desarrollo del proceso. Pero ¿qué pasa si se declara la inadmisibilidad? Como sucedió de autos. Acá se da un tiempo para subsanar. ¿Me entiendes? Se da un tiempo para subsanar. Como, ¿y por qué se da acá darse los supuestos de la admisibilidad? Primero, que no se anexen los requisitos legales, el escrito. Segundo, que no se acompañen los anexos establecidos que establece el Código Procesal Civil. Y tercero, que el petitorio sea un completo y no exista una indebida acumulación de pretensiones, que de autos no sucedió, ¿verdad? Solamente la sala objeta en el tema de, en el segundo supuesto, que no se acompañe o no se ha sobreseído los anexos que necesariamente determina el artículo 2102, 2103 y 2104 del Código Civil para darse la figura del exequatur o el proceso del exequatur. Seguido, en un proceso normal, el curso es la audiencia única, que otros lo conocen como audiencia única especial complementaria, ¿no? ¿Qué se va a valorar acá en esta audiencia única? Acá se va a valorar los medios probatorios, ¿no? Todos los medios probatorios, los medios documentales, ¿no?, que se han ofrecido por las partes, ¿no?, en este caso la resolución y todo lo que cuenta el expediente, ¿no?, para ser valorado posteriormente. También se van a tener en cuenta los alegatos finales. Acá en los alegatos finales vemos que se va a dar, se va a sobreseer el tema de las garantías, la garantía constitucional de escuchar, de no vulnerar el debido proceso, ¿no?, de no vulnerar el debido proceso, de poder escuchar a las partes. Entonces, porque las características de los procesos, tanto civiles como penales, tienen la característica que es la oralidad, ¿no?, una de las principales características. Entonces, siguiendo el curso de un trámite sin observaciones, ¿no?, se llega a la resolución. Acá, de autos, se declaró inadmisible el proceso porque no se habían sobreseído primero los aranceles judiciales, ¿no?, y otro, lo que era la declaración jurada de que los que iniciaban el proceso, en este caso de exequatur, no tengan injerencia en otros procesos similares en el territorio peruano, o que el caso no tenga relación de repente con otros casos ya iniciados. Podría darse de repente otro caso por, no sé, pues declaración de bienes propios, por ejemplo, ¿no?, que podría darse, habría sido derivado de la disolución del matrimonio, ¿no? Entonces, en esos casos no podría darse la figura del exequatur. De autos,
se derivó que el juez, en este caso, el juez de la primera sala, considera que no se ha sobreseído lo estipulado en el título cuarto del libro noveno del Código Civil, ¿no? Que establece que de manera clara expresa, en este caso, los argumentos de la sala eran que no se había sobreseído el tema de la declaración jurada como requisito expreso, ¿no? Como ya se explicó. Entonces, si bien es cierto, ellos contestan, ¿no? Haciendo ver que, si bien es cierto, en ninguno de los artículos precisados, por ejemplo, en el 424, 425, 551, inciso E, inciso 11 del artículo 749 del Código Procesal Civil, en ninguno de los artículos precisados por la sala competente establece de manera clara y expresa la presentación de declaración jurada como requisito expreso. Para ello, se emite una resolución de primera instancia, ¿no? Se emite la resolución de primera instancia del 23 de noviembre de 2018, ¿no? Entonces, acá, como no se les da la razón a Olga Cecilia Wall y William Joseph Miller, ellos apelan a la sala superior, a la segunda sala superior. En la segunda sala superior les confirman la resolución, ¿no? Entonces, ellos van mediante el recurso de casación y el recurso de casación resuelve declarándoles favorable en cuanto a los argumentos que ellos exponían, ¿no? Entre ellos es pues que el Código Civil en el título 4 del libro noveno, ¿no? Ellos establecían pues que en ninguno de los artículos precisados no se determina clara y expresamente la presentación de declaración jurada. Entonces, la sala superior, en este caso, resuelve dándole la razón y declarando que exista un nuevo pronunciamiento por parte de la primera sala, ¿no? De la primera sala, ¿no? Para ello, se emite y se resuelve el recurso casatorio. Entonces vemos que el proceso de exequatur es un proceso netamente opcional que se rige por el artículo 2102, 2103, 2104, que acompaña los requisitos, ¿no? Necesariamente el Código Civil, que establece que es un proceso, como ya se ha mencionado, un proceso que reviste o tiene la calidad única y exclusiva del reconocimiento de una sentencia que tiene la calidad de cosa juzgada. Que acá ya se valoró, en este caso, los medios probatorios ofrecidos en el proceso común ordinario por el órgano judicial extranjero en materia civil, ¿no? Y que no se objetaron de repente en su oportunidad, ¿no? Y por lo tanto ya se emitió la resolución. Y lo que se busca único es la vía, el camino, ¿no? El camino, conforme a los tratados internacionales que establece el derecho internacional privado, ¿no? Bueno, eso es lo que he podido abordar y lo he podido adecuar el tema que he tratado, el caso que he tratado, ¿no? En base a una resolución emitida por disolución del vínculo matrimonial, ¿no? Pero acá las partes convergen, de mutuo acuerdo se presentaron ante el tribunal, los tribunales judiciales peruanos, ¿no? Puede darse también la figura de que algunos casos, por ejemplo, en la declaración de bien propio, pues pueda darse que de repente ya existe una resolución por el órgano judicial extranjero, pero una de las personas puede ser que sea peruano, entonces viene al Perú
y solicita el reconocimiento de bien propio, ¿no? En estos casos, sí necesariamente el exequatur determina, para darse el exequatur, necesariamente se determina que tiene que haber la notificación de la otra parte, para ver si hay un allanamiento, un reconocimiento en este caso de la demanda. Pero es un caso que no se puede aplicar en el supuesto de acá, en este supuesto, porque este es un caso totalmente diferente. Acá los dos acuerdan, los dos convergen, los dos se presentan, los dos firman el escrito, la demanda y se presentan ante el Tribunal Judicial peruano. Muchas gracias.